Otra vez, muy buenas noches, hermanos. Vamos a continuar el estudio del libro de los Hechos, comenzando con el capítulo 11, pero primero vamos a pedir que Dios nos enseñe y nos guíe por medio del Espíritu Santo. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias que tú nos amas, que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, viviendo en nosotros, para enseñarnos, para guiarnos, y queremos ser enseñados por Él en estos días, Señor, mientras estamos estudiando el libro de los Hechos y panorama del Nuevo Testamento. Que tu Santo Espíritu tenga la libertad para corregirnos, para enseñarnos y redarguirnos. Pedimos que Él tenga plena libertad para hacerlo eso en nuestras vidas. Ayúdenos en esta noche, lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hemos estado en el capítulo 10 viendo el acontecimiento de Pedro cuando estaba en Jope y bajó la sábana y 3 veces Dios le dijo: no digas inmundo, a lo que yo he dicho es puro, y queriendo enseñarle a Pedro que el evangelio del Señor Jesucristo no era solo para los judíos, pero para todos, y que la tradición puede ser cambiada por las Escrituras. Y Pedro obedece. Llegan los de la casa de Cornelio buscándolo, y Pedro viaja con ellos y va a la casa de Cornelio, y ahí se encuentra con Cornelio, les explica la salvación por medio de fe en el Señor Jesucristo, su muerte y resurrección, y Cornelio y los que estaban con él en su casa creyeron y recibieron el Espíritu Santo. Y después Pedro les dijo: ahora deben ser bautizados. Y en el capítulo 11, donde estamos llegando ahora, tenemos la situación que Pedro repite otra vez todo lo que aconteció en la última parte del versículo 10. Voy a leer los primeros 4 versículos. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo. Un principio del estudio de la palabra de Dios es ver las cosas que son repetidas. Cuando estaba enseñando en la facultad bíblica, enseñé el estudio bíblico personal, método inductivo, y una de las cosas es cuando se ve algo repetido en la Biblia es porque está poniéndole un énfasis, y debemos notar lo que es repetido y tomarlo con más peso, más importancia. Y 2 veces aquí se repite lo que ocurrió con Cornelio. Primero los acontecimientos actuales, y después Pedro en su reportaje a los ancianos y los líderes en la iglesia de Jerusalén, él va y lo repite. Es una de las razones por qué procuro ocupar la palabra creer cuando estoy hablando del evangelio y la salvación. Ocupo la palabra creer.
ocupaba antes a veces la palabra recibir, porque está en Juan capítulo 1, versículo 12, y los que le recibieron y creyeron, etcétera, etcétera. Pero cuando uno estudia la palabra de Dios, se da cuenta que en el libro de San Juan, más de 60 veces se ocupa la palabra creer para hablar de la salvación y solo una vez la palabra recibir. Y en el Nuevo Testamento son más de 150 veces que se ocupa la palabra creer. El peso es con la palabra creer cuando estamos hablando del Evangelio. Muy pocas veces se dice recibir y muchas veces tiene otro sentido. Si decimos recibir por fe, quizás se puede entender, pero en mi experiencia, trajo mucha confusión la palabra recibir. Y este principio de ver la repetición, obviamente con la palabra creer, es la palabra que el Espíritu Santo escogió para explicar la salvación, y creo que debemos tomar eso en cuenta cuando estamos hablando y dando el mensaje del Evangelio. Explicación de Pedro de los eventos en la casa de Cornelio. Hechos capítulo 11, versículos 1 a 18. El versículo 1, otra vez, hermano, por favor. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. La noticia de los hechos ocurridos en el hogar de Cornelio se extendieron rápidamente. Otros escucharon lo que había pasado, rápidamente escucharon. Versículos 2 y 3. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Creyentes judíos que formaban parte de un grupo que se refiere aquí como la circuncisión, expresaron su antagonismo hacia Pedro porque había entrado en casa de gentiles y había comido con ellos. Presta atención a este grupo, escucharemos de ellos más adelante, de la circuncisión. Pedro estaba yendo en contra de dos cosas de la tradición, eso de entrar en la casa de un gentil y de comer con el gentil. Pedro estaba aprendiendo que Dios amaba igual al gentil que al judío, pero esos de la circuncisión no querían aceptar eso. Versículo 4. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: por orden, Pedro dio un informe cronológico sobre los acontecimientos y vamos a ver ese orden. Vamos a repetirlo. Versículos 5 y 6. Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por los 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. La repetición de detalles era la manera en que Dios, el Espíritu Santo, enfatizaría la importancia de este acontecimiento. Dios estaba documentando que la iglesia nunca fue exclusivamente judía o gentil, pero desde su incepción en Hechos 2, una nueva creación. La iglesia no era solo ni exclusivamente judía o gentil, y Dios lo está enfatizando aquí con la repetición. Efesios 2, 14 a 16. Porque Él es nuestra paz,
que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo, y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. De ambos pueblos hizo un solo, se repitió varias veces en esa cita. Versículos 7 a 11. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Pedro explicó que al principio no entendía la visión de Dios y que se había mostrado renuente a obedecer su mandato de comer alimentos impuros o comunes. Se tenía que repetir 3 veces y Pedro explicó eso cuando él estaba explicando y dando su reportaje en Jerusalén. Versículo 12. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. En vez de aferrarse a las costumbres tradicionales y culturales, Pedro obedeció a Dios y se fue con hombres gentiles a la casa de Cornelio, el gentil. Algunos judíos cristianos retaron el derecho de Pedro a hacerlo. Se aferraban a sus ideas judías en vez de hacer la transición a una nueva forma de vida de Dios, la iglesia. No querían cambiar. Su tradición, su cultura era muy importante y a veces así es también con nosotros. Las tradiciones, la formalidad, siempre lo hemos hecho así, ¿por qué vamos a cambiar? Pero si es el Espíritu Santo que nos está mostrando que debemos cambiar, entonces debemos cambiar. Versículos 13 y 14. ¿Quién nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. El Evangelio es expresado en palabras como un mensaje que cuando es entendido y creído resulta en la salvación. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír y la ¿cómo es, hermano? Léalo otra vez. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír. Versículo 15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Pedro conectó la venida del Espíritu Santo en Pentecostés con la experiencia de estos gentiles. Señaló que Dios, el Espíritu Santo, había morado en estos gentiles de la misma manera que lo había hecho en él y sus compañeros judíos en Pentecostés. Interesante, ¿no? Que el Espíritu Santo se mostró de la misma manera a los gentiles que a los judíos. Y Pedro resalta eso en su explicación y su defensa de lo que él hizo en la casa de Cornelio. Versículo 16.
Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. La muerte de Jesús en la cruz removió la pared divisoria para que en la iglesia no existen distinción entre grupos de personas. Un principio muy importante aquí en Bolivia, donde hay diferentes culturas y de diferentes niveles sociales. Eso no debe existir en la iglesia. Debemos tener mucho cuidado de eso, aunque se ve muchas veces. Es algo que tenemos que aprender también nosotros. Efesios 2, 11 a 16. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha a mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. También Gálatas 3, 27 y 28. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Somos uno en Cristo Jesús. La muerte de Cristo bajó la pared divisoria, la distinción de dos pueblos hizo uno. Principio muy importante. Observa que Pedro no pensaba que Jesús hizo su promesa del Espíritu Santo a judíos solamente, sino también para todos los que creen. Versículo 16a. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Pedro no incluyó la parte acerca de ser bautizado en fuego cuando citó a Jesús, ya que ese bautismo de juicio aún está por venir para todos los que no son suyos. La paja. Mateo 3, 11 y 12. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Los que no creen serán quemados en fuego. El versículo 17. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? ¿Quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Dios dio el Espíritu Santo a estas personas cuando simplemente creyeron el mensaje de la salvación. Eso era prueba suficiente para que Pedro aceptara a todos los creyentes gentiles como hermanos y hermanas en el Señor. En Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Habiendo creído en él, fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo:
de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ese día los líderes de la iglesia parecían entender finalmente la naturaleza global de la iglesia. Ellos glorificaron a Dios, los líderes en Jerusalén. Sin embargo, vemos que sigue siendo un problema la aceptación de los gentiles, y vamos a ver también este grupo de judaizantes de la circuncisión, etcétera, que seguían oponiendo la unión de los gentiles a la iglesia. Estos creyentes judíos no podían negar que Dios salvaba a los gentiles, además de los judíos, ya que los gentiles creyeron también, poseían el Espíritu Santo. Hechos 15, 7 y 9. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Dios, que conoce los corazones, les dio el Espíritu Santo y no hay ninguna diferencia, dijo esa cita. Romanos 8, 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Recibieron el Espíritu Santo, era confirmación que ellos también podían ser salvos. Este evento pudo haber llevado a muchos cristianos judíos a abandonar finalmente el culto del templo y el sistema judío. Hebreos 13, 12 a 14. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Ahora vamos a ver la iglesia en Antioquía. Si me puede ayudar Brett a hallarlo. El PowerPoint. Do we need another one? 19. Okay. Circle and there's a blood on the doorpost and some words behind it. And this just basically goes through Passover, how the Passover worked. The ones that had blood, the death angel went over because it had given the lamb. The ones that didn't, the death angel. The ones that had the justice of Christ, the justicia of Christ, they live.